Señoras y señores, bienvenidos, doctores y doctoras, y a todos los que se encuentran en este momento, bienvenidos a Webinar Franja Capacitación en Línea. Esta vez tendremos nuestro webinar con el tema cirugía de catarata y lentes intraoculares. Esta capacitación es gracias al apoyo de SAIS. Hoy tendremos como invitado al doctor Alberto Chacón, quien es médico y especializado en oftalmología, también especializado en córnea, cirugía refractiva y catarata, y director del Instituto de Córnea. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí al ladito le deja. Iniciar video. Ya lo estamos escuchando. Ok. ¿Ya puedo empezar? Sí, Apago el celular. sí. Bueno, muy buenas tardes. Mil gracias al doctor Javier Oviedo y a Franja Ocular por su amable invitación a compartir esta entrevista de cirugía de catarata y lentes intraoculares. En este momento de cuarentena, cuando hay tanta crisis, podemos aprovechar para informarnos, para compartir información y actualizarnos. Un saludo a mis amigos optómetras con quienes trabajamos en equipo por la salud visual de este pueblo colombiano, y hoy vamos a hablar entonces de cataratas. Doctor En realidad, Chacón, un cordial saludo. gracias, Javier. Gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes, amigos participantes, por estar atendiendo esta cita diaria. Para nosotros es un gusto poder realizar esta labor y tener conferencistas como el doctor Alberto Chacón. Es una persona que tiene un recorrido impresionante no solamente en Colombia, también en América Latina, por todos sus avances clínicos y científicos. Es uno de los cirujanos de catarata, cirugía refractiva y trasplante de córnea más reconocido en Colombia y en América Latina. Y por eso pues me da mucho gusto, doctor Chacón, tenerlo aquí con toda su experiencia trabajando con nosotros. Cuando estábamos conversando con el doctor Chacón acerca de esta probabilidad de webinar, hablábamos sobre las necesidades que teníamos nosotros y sobre el método que queríamos utilizar, de tal manera que hoy lo que vamos a hacer es una presentación combinada entre entrevista y una presentación que él tiene preparada. Lo primero es, amigos, quería preguntarle al doctor Chacón, hablamos que cada vez hay más personas con cataratas, cada vez más personas jóvenes que las presentan, y adicionalmente a eso, la interpretación de lo que es una catarata también ha cambiado. Ha cambiado también la tendencia a la cirugía en tiempo, en tipo, en fin. Entonces, doctor Chacón, ¿qué está pasando con la población? ¿Por qué tenemos cada vez más personas con catarata? Sí, gracias, Javier. Sí, efectivamente, la catarata es una patología muy frecuente en el mundo. Es una enfermedad que afecta el cristalino, que todos ya sabemos, aproximadamente a los 65 o 70 años. Ese cristalino se va endureciendo y se va poniendo opaco. Esta población de 65 a 70 años es el promedio. Sin embargo, hay cataratas que afectan a pacientes a los 50 años también. De tal manera que aquí en Colombia, y yo diría aproximadamente las estadísticas muestran que es el 67% de la causa de ceguera es por cataratas en esta población. Obviamente, esta ceguera es recuperable porque las cirugías de cataratas se pueden mejorar operando. Hay otra ceguera que no es operable, que es la enfermedad de la mácula
que son las enfermedades de la retina por diabetes, que son enfermedades también como glaucoma, que cuando ya está muy avanzado no se puede recuperar. Los trasplantes de córnea también ocupan un lugar muy importante dentro de las causas de ceguera que pueden recuperarse. De tal manera que la cirugía de catarata hoy día es una necesidad muy importante y por eso estamos aquí reunidos para hablar. La catarata sigue siendo entonces nuestra primera cirugía, es como la cirugía reina en la oftalmología y por lo tanto nosotros es tal vez la cirugía que más frecuentemente hacemos y hoy día ha llegado a perfeccionarse a un nivel muy alto. Entonces yo les voy a contar más o menos cuál ha sido pues la evolución y cuál es la metodología del paciente, cuándo se diagnostica, qué exámenes requiere básicos, la cirugía, las complicaciones que pueden ocurrir. Vamos a hablar qué tipos de lentes existen, ustedes ya lo saben muy bien, pero para recordarles, vamos a hablar también de la cirugía facorrefractiva, que es un tema que hoy ocupa un lugar importante dentro de los pacientes después de los 50 años. Y de esta manera quiero que hagamos de pronto preguntas para poder compartir esta información. Entonces, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo debo pasar a la siguiente diapositiva, pero no me pasa? Doctor Chacón, dele un instante, ya en cualquier momento va a pasar. A rato se nos frisa. Bueno, venga, mientras tanto, ¿qué tal si vamos hablando de ese tipo de personas que tienden a presentar catarata? Por el ambiente, por la edad, por la herencia, por la ocupación. Claro, las cataratas en realidad tienen varias causas. La causa más frecuente es la catarata senil, que es por la edad. O sea, todos envejecemos y al envejecer nos aparecen las canas, los cristalinos se van endureciendo. Tiene mucho que ver también el metabolismo. Tal vez la siguiente causa, aparte de la catarata senil, es la diabetes. La diabetes afecta en forma muy importante la catarata porque la glicemia afecta las proteínas del cristalino y edematiza el cristalino y cambia su consistencia, ¿no? Que es tal vez la siguiente causa. Otra causa son los traumas. En un país que ha tenido cierto grado de violencia como el nuestro, las cataratas por traumas, tanto en accidentes de tránsito como traumas por violencia, han sido muy comunes. Una siguiente causa también frecuente en las cataratas son el abuso de las gotas tipo corticoides. Ocurre con frecuencia que uno formula al paciente un corticoide para un grado de inflamación, una conjuntivitis, por ejemplo, y el paciente, como siente que se mejora y que le gustó la gota, empieza a volverse dependiente y a veces, si uno no advierte al paciente del riesgo de la gota en el largo plazo, ese corticoide va a desarrollar cataratas al cabo de los meses, generalmente más de un año, 2 años, ya puede haber un riesgo de cataratas, de tal manera que son patologías que pueden presentarse y que pueden prevenirse. Entonces, el uso indiscriminado de gotas. Y el sol, en esos días hablamos un poco del tema, los rayos ultravioleta del sol también nos aceleran las cataratas, sobre todo en países tropicales, como donde vivimos nosotros. El rayo ultravioleta está afecta más directamente nuestra población y especialmente en pacientes expuestos a los deportes o trabajadores al aire libre. Por tal motivo yo insistía mucho en el uso de los anteojos con filtro ultravioleta certificado, porque a veces lamentablemente no es así, y eso hace que el paciente se proteja de ese sol que puede llegar a producir daño en su cristalino con el paso de los años. Esas es como las causas más frecuentes. El uso indiscriminado también de lentes de contacto que hace que el paciente genere gotas antiinflamatorias de los corticoides, a veces en nuestra población tiene mayores riesgos. De tal manera que nosotros consideramos que el paciente debe estar siempre muy educado, muy advertido, y es nuestro compromiso, tanto en ustedes, los optómetros, como nosotros, los oftalmólogos, trabajar en equipo para que siempre eduquemos al paciente, siempre estemos advirtiendo al paciente de los tratamientos deben ser cortos, de las consultas
deben ser frecuentes. Cada año el paciente debe chequearse sus ojos para verificar que no exista ningún riesgo, ninguna enfermedad que puede producir un corticoide, como es la catarata o inclusive la presión alta, que puede llegar a producir un glaucoma. Es así entonces que es la patología más frecuente que estamos teniendo nosotros en el mundo. Afortunadamente está muy perfeccionada, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo la podemos diagnosticar y manejar. No sé si Javier pueda avanzar en las diapositivas. Bueno, yo quería también insistir en el diagnóstico. El diagnóstico de la catarata es básicamente clínico, como ustedes lo pueden diagnosticar en su consultorio. Un paciente que se observa obviamente una opacidad en su cristalino. En la lámpara de hendidura es muy fácil de observar. Sin embargo, ese paciente a veces no es tan evidente la catarata cuando es una catarata nuclear. Entonces, lo podemos saber tanto con lente, tanto con el examen de la mácula, porque hay que descartar que no corresponda a una enfermedad de la mácula. Los pacientes con cataratas también pueden coexistir con enfermedades de la mácula y por lo tanto es muy importante cuando sospechamos una catarata y no es tan evidente la opacidad del cristalino, verificar el estado de la mácula, sobre todo en pacientes mayores de 70 años. Por eso, dentro de ese diagnóstico de la catarata, debe existir un OCT, es una tomografía de la mácula, para que haya una evidencia del estado de la mácula. La mácula nos va a permitir, si su estado es sano, nos va a permitir saber qué lente también le corresponde. Hay pacientes que hoy quieren operarse con lentes multifocales, pero esos lentes multifocales solamente pueden ser colocados en pacientes cuyas máculas estén completamente sanas, lo cual no es usual, no es tan sencillo para un paciente mayor de 70 años que ya tiene un grado de desgaste en la mácula. Otro examen muy importante, sobre todo en cataratas muy maduras, es la interferometría. Cuando no hay manera de saber exactamente el pronóstico, una interferometría ayuda para saber qué pronóstico de visión tiene el paciente y en realidad poderle dar al paciente una idea de si va a mejorar y cuánto va a mejorar. Así Doctor que, Chacón. sí, Javier, cuénteme. Bueno, abajo a la derecha, abajo a la izquierda, tenemos la flecha para pasar al siguiente slide. Abajo a la izquierda. Puede pasar el siguiente slide allí. O si no, tenemos que minimizar la pantalla para volver a habilitarla. Hay una flecha para pasar con su slide. Ahí ya. Ok, gracias Javier. Ya lo tengo. Bueno, ya hablamos básicamente de que es una enfermedad que se puede prevenir, por lo tal motivo, pues tenemos toda la opción. Hablamos también de las causas de las cataratas, que ya les dije, el corticoide, la diabetes, los traumas y el sol excesivo. Los síntomas, todos ustedes los conocen, es el síntoma más frecuente, la visión borrosa. Los pacientes con frecuencia se quedan de deslumbramiento. El paciente de catarata, como es una aparición muy lenta, él no alcanza a diferenciar a veces que está apareciendo catarata, porque es un proceso muy lento y a veces la primera sintomatología es que en la noche se deslumbra con la luz de los carros o ve un poco más desteñidos los colores, pero es un proceso gradual, no es un proceso agudo, de tal manera que entonces por eso uno le puede dar tiempo al paciente de acuerdo con su actividad para saber en qué momento es quirúrgico. Generalmente consideramos que es quirúrgico cuando la visión con la mejor corrección no mejora de 20-40. Depende también de la actividad. Si una persona ejecutiva con mucha actividad y pues joven, uno podría considerar que un 20-30 también podría ser una necesidad y depende del grado de alumbramiento. Porque en el consultorio
La penumbra del consultorio de tanto ustedes los optómetros como nosotros los oftalmólogos es, hace que la pupila se dilate levemente y entonces el paciente ve mejor en el consultorio cuando uno dice la visión que en la vida normal. Entonces, el test de deslumbramiento ayuda mucho para saber si el paciente en una noche manejando en su carro o cuando salga en la noche y vea las luces, eso lo deslumbra. Eso ayuda mucho para saber qué grado de catarata tiene. Una vez que tenemos ese diagnóstico y hemos ya considerado que el paciente está con una sospecha, entonces ya empezamos a pensar en, en los exámenes prequirúrgicos. El recuento endotelial es un examen muy importante porque nosotros sabemos que las células de la córnea, las células endoteliales, son las que garantizan la transparencia de la córnea. Y muchas veces existen pacientes con córneas transparentes, pero con un muy bajo recuento endotelial. Normalmente todos sabemos que las células de la córnea son de 2000 por milímetro. Es el recuento normal de un paciente promedio. Pero si ese paciente tiene, por ejemplo, 600 o 700 células promedio en su córnea, es muy riesgoso la operación de catarata porque es ahí donde va a presentarse un edema de la córnea en el postoperatorio y va a requerir un trasplante de córnea. El paciente a veces obviamente no lo sabe y nosotros si no hacemos el recuento de rutina, puede pasarse que un paciente con una córnea que tiene 700 células es una córnea transparente igual que una de 1500 o 2000. Entonces no hay forma de saber por la parte clínica qué recuento tiene ese paciente. Por lo tanto, es muy importante dentro del proceso prequirúrgico para un paciente que va a ser operado de catarata el recuento endotelial, especialmente en pacientes diabéticos. Los diabéticos, por su condición de hiperglicemias, se altera mucho el endotelio es muy frágil. Entonces, una cirugía de catarata en un diabético tiene mucho más riesgo de que la córnea sufra el endotelio porque es un endotelio muy lábil, muy débil y se puede afectar mucho más fácil con la cirugía de facomulsificación cuando uno hace el ultrasonido del faco va a afectar el endotelio. De tal manera que el recuento es un examen fundamental para poder garantizar un adecuado resultado de la operación. Obviamente, ese recuento a veces no es fácil hacerlo, pero si ya la córnea está transparente, es indispensable hacerlo. Aquí estoy buscando la forma de pasar al siguiente. Allá. Entonces, otro examen fundamental es el examen de la mácula, porque como les decía anteriormente, la mácula es la estructura fundamental para que el paciente vea nítido. Si ese paciente tiene 75 años y no estamos seguros si el problema está en la catarata o en la mácula, es fundamental hacer un estudio de la mácula antes de decidir la operación. Muchas veces la catarata está en un grado 2 o 3, es un paciente que quiere operarse, la visión está en 20/60 y entonces empezamos a entrar en la duda, ¿es la mácula o es la catarata? Entonces, el OCT de la mácula, que es la tomografía de la mácula, va a permitir saber si existe algún grado de edema, especialmente en diabéticos, si existen membranas epirretinianas, que son unas alteraciones de la superficie de la mácula que contrae la mácula y la distorsiona. El vitrio jala a veces en el área de la mácula y puede también producir pseudoagujeros o quistes y eso va a afectar la calidad de la visión. Cuando decidimos qué paciente, qué mácula tiene el paciente, también podemos aconsejar al paciente qué lente intraocular le conviene. Porque, por ejemplo, un paciente que tenga una alteración incipiente de la mácula, como un pequeño desgaste, como una membrana epirretiniana, probablemente no sea conveniente un lente multifocal, sino un lente monofocal, que es el que da mayor resolución. De tal manera que este examen permite saber si la mácula está en buen estado y condicionar qué tipo de lente poner.
y adicionalmente el pronóstico, porque si el paciente tiene ya un edema macular y es la causa de la baja visión, además de la catarata, pues este paciente debe ser valorado primero por el retinólogo para que él dé un concepto y podamos en equipo poder decidir si es el momento de operar o se le hace un tratamiento a la mácula antes de la operación de la catarata. De tal manera que ese examen no puede pasarse por alto. La ecografía. ¿Cuándo la ecografía? La ecografía lo hacemos cuando son cataratas demasiado maduras que no permiten el examen del polo posterior. Afortunadamente hoy día en nuestro medio ya son menos esas cataratas tan maduras, pero antiguamente eran cataratas tan densas que no permitían el examen de la retina, del nervio óptico y de la mácula, y por tal motivo era necesario hacer ecografías. Hoy día son menos los pacientes, pero si hay cataratas maduras, es indispensable una ecografía para ver el polo posterior, saber si la retina está prendida y si hay alguna alteración, así sea en forma macro, en el nervio óptico, que también lo puede valorar hasta cierto punto la ecografía, y también indirectamente puede valorar la mácula. De tal manera que estos son exámenes indispensables también para ver el paciente, qué pronóstico va a tener en la operación. Aquí para pasar... hay otros exámenes que ya son menos frecuentes, que es el Pentacam, que ustedes todos conocen. El Pentacam es muy importante porque hay pacientes que fueron operados en su juventud de una cirugía refractiva. Ese es tipo incisional, que es la cirugía más delicada que produjo mucha alteración en la superficie de la córnea, irregularidad en la córnea, y esos casos son mucho más difíciles para poder garantizar que su visión recupere, porque el lente intraocular es muy difícil el cálculo. Entonces, si hay una antecedente de una cirugía refractiva tipo incisional o tipo LASIK, el LASIK más sencillo porque no produce irregularidad de la córnea, mientras que la queratotomía radial, especialmente este tipo de cirugías que ustedes ven, que es la queratotomías paralelas, van a afectar en forma muy importante la nitidez y la calidad. Entonces, a veces, en algunos casos, tal vez sea preferible primero hacer un trasplante de córnea lamelar anterior para lograr que la superficie anterior de la córnea sea regular y se pueda tomar una medida exacta y después sí operar la catarata. En esas dudas es que hay que hacer juntas médicas, hay que analizar, hay que revisar, y el Pentacam tiene una especial importancia porque nos permite saber espesor de la córnea, curvaturas de la córnea, y sobre todo en el centro, en el ápex y en la media periferia, y saber qué tipo de lente poner. Obviamente están contraindicados los lentes multifocales en estos lentes con incisiones. Excepcionalmente, en algunas queratotomías radiales muy periféricas que no afectan la córnea anterior, la córnea central, se podrían poner. Pero el multifocal es muy exigente y en realidad la recomendación es que si el paciente tiene incisiones antiguas, no se recomienda un lente multifocal. En los LASIK, sobre todo los hipermetrópicos, van bien los lentes multifocales, son de buen pronóstico y generalmente se pueden calcular porque el cálculo del lente aquí es más difícil. De tal manera que este es examen importante. Ya les hablé de la interferometría, que es el pronóstico de la visión. En realidad es un examen un poco, digamos, depende mucho del examinador, depende mucho del paciente y a veces no es tan confiable. Sin embargo, pues cuando uno puede hacerlo, es preferible para dar una idea. Una vez que tenemos ya el diagnóstico del paciente y está confirmado que su problema esencialmente está en la catarata, entonces ya decidimos qué tipo de cirugía hacer. Principalmente la facomulsificación es la técnica estándar en el mundo hoy día para las cataratas, digamos, promedios, de hasta 4. Ya una catarata hipermadura, o sea, con mucha dureza, probablemente sea mejor utilizar la técnica antigua, que era con incisiones de 6 a 7 milímetros, con colocar puntos, porque se usa la técnica extracapsular. Porque cuando la catarata es tan dura, requiere tanta ultrasonido
que ese ultrasonido puede afectar en forma importante el endotelio. Y por esta razón, a veces vemos que ha aumentado la incidencia de la queratopatía bulosa pseudofágica, porque por alguna razón hemos de pronto intentado hacer cirugía de catarata en cataratas muy duras y el exceso del ultrasonido va a llevar a una alteración del endotelio. De tal manera que esa cirugía de catarata, cuando el paciente tiene una catarata muy madura, hay que considerar la técnica extracapsular con suturas y el paciente debe saber. Pero digamos que el 80 o 90% de los pacientes tienen cataratas grado 2, 3, 4 que permiten perfectamente una cirugía con facomultiplicación que es ultrasonido. Va muy bien una cirugía con anestesia tópica o subtenon. La incisión es autosellante, usualmente no requiere suturas. Permite a través de esa incisión el implante de lente intraocular que puede ser el monofocal o multifocal según lo que se ha decidido. El postoperatorio es de muy rápida recuperación, usualmente unos 2 o 3 días para que el paciente vuelva a su vida normal. De todas maneras, estas cirugías, como todas las cirugías, tienen sus riesgos y el paciente debe estar advertido de los riesgos, sobre todo cuando se habla de cirugía facorefractiva. Si la catarata es obviamente madura, el paciente pues ya está más motivado, pero si el paciente tiene una facorefractiva, hay que hablarle muy claro de los riesgos y de las complicaciones. Aquí quiero insistir en un punto. El láser de femtosegundo tuvo un tiempo fue muy publicitado, fue muy anunciado como una solución para la catarata, como una gran ayuda. Sin embargo, en los últimos años, digamos 2, 3 años, ha habido un bajonazo en el uso del láser, porque en realidad no mejora los resultados de la catarata. La facomultiplicación estándar da muy buen resultado. Usar un láser de femtosegundo sí ayuda a hacer una capsulorresis perfecta y facilita un poco la ruptura del núcleo, pero aumenta en forma importante los costos, aumenta también el tiempo de la operación y podría también aumentar el riesgo en quienes no tienen suficiente experiencia. Entonces, aquí en Colombia, a grosso modo, pues hace uno una estadística así como muy macro y sabe que yo diría que un 30% de los ciudadanos de catarata utilizan el láser de femtosegundo, pero el 70%, como yo, no utilizamos el láser de femtosegundo para cataratas porque creemos que no se necesita, creemos que la FACO en modificación estándar, bien hecha, con todos los cuidados, da un excelente resultado que es igual a una cirugía con el láser de femtosegundo. Solamente ahí aumentarían los costos en un láser y la verdad, pues en un país que está en desarrollo como el nuestro, con limitaciones económicas, pues no creemos que sea importante el uso del láser de femtosegundo. ¿Qué tipos de lentes? En realidad, pues los lentes intraoculares se dividen en 2 grupos, los monofocales y los multifocales. Los monofocales serían los lentes esféricos, los asféricos y los tóricos. En realidad, los que más usamos son los asféricos, porque pues, son los lentes que más se adaptan a la problematicidad de la córnea, a la esfericidad de la córnea. Sin embargo, los esféricos podrían usarse en pacientes con cirugías que han tenido de hipermetropía, que son córneas demasiado prolatas, puede ser una mejor calidad de visión, pero pues no es indispensable. Los lentes tóricos, obviamente, si el astigmatismo es un astigmatismo regular, que esté definido por más de una dioptría, puede ser una gran ayuda porque da una excelente calidad de visión. Esos lentes, hay de todas las marcas, son lentes preferiblemente recomendamos los de tipo acrílico, hidrofóbico, aunque también los tipos hidrofílicos funcionan, pero parecería que los hidrofóbicos toleran mejor en un futuro si llegara el paciente a necesitar una cirugía de córnea, un trasplante endotelial, que es una opción, un riesgo futuro, funciona mejor el lente hidrofóbico que el hidrofílico, porque el hidrofílico
en la operación de un trasplante de córnea que llega a necesitar el paciente en un futuro, podría dañarse el lente. En la burbuja de aire que usamos en el momento del trasplante endotelial, que dura más o menos 24 48 horas en contacto con un lente hidrofílico, lo pacifica. Y eso lo hemos vivido. Yo he tenido que pacientes manejar algunos casos, retirar lentes que han sido opacos por la burbuja de aire porque son hidrofílicos. Por tal motivo, es muy importante saber qué tipo de lente tiene el paciente, pero ante todo, en lo posible, colocar los lentes hidrofóbicos o hidrofílicos, pero que el paciente sepa siempre tener su carnet de aclaración para qué lente tiene el paciente. Obviamente estos lentes pueden cambiarse, pueden retirarse en el momento de la operación, pues si se necesita, pero preferiblemente es no tocarlos después de la operación. Los lentes premium son los lentes que llamamos los más avanzados, los más sofisticados, son los lentes bifocales inicialmente y luego fueron los trifocales. Dentro de los trifocales también están los tóricos, para pacientes que tengan astigmatismos. Pero aquí la limitación son los costos. El alto costo de estos lentes hace que no todo el mundo tenga la opción de escoger esta cirugía. De tal manera que uno como cirujano y ustedes como optómetras nos ayuden a aconsejar al paciente para ver qué tipo de lente le conviene. Hay muchos pacientes que vienen con la ilusión de un lente multifocal. Sin embargo, el paciente a veces tiene ya 80 años, a veces tiene ya un trastorno un poquito de la. Ese paciente no le va a convenir un lente multifocal. Y a veces el paciente insiste mucho y corre el riesgo de dejarse presionar y ver que hay casos como en el borderline. Entonces, el punto importante es que estos lentes son muy sensibles a una mácula que esté en muy buenas condiciones y a una córnea que también esté muy buena, porque las córneas a veces, aunque no tengan cirugía previa, pueden tener queratoconos ocultos, subclínicos, el paciente no lo sabe y eso afecta a la calidad de visión. Y el lente multifocal siempre va a producir mayores efectos disfotópicos que un lente monofocal. El lente multifocal genera los halos nocturnos en los primeros meses y estos halos nocturnos a veces molestan mucho, depende de la personalidad del paciente. Uno les explica, ellos lo saben, pero con el paso del tiempo afortunadamente va viendo una neuroadaptación por un lado y el paciente se adapta un poco al tema y si él sabe que es normal, finalmente con el paso del tiempo ya no le va a molestar, pero en un principio va a ser un inconveniente. También el deslumbramiento nocturno, también las disfotopsias negativas, las sombras o los halos, todo eso va a hacer que el paciente esté un poquito sensible en el postoperatorio y si no está bien informado, él va a querer que le cambien su lente multifocal. He tenido esos casos, pacientes que dicen, doctor, yo estoy muy aburrido con este lente, no veo bien, quiero que me lo cambie por un lente monofocal, así tenga que usar anteojos. Eso significa que el paciente no tuvo una muy buena información, una muy buena educación, y pues es todo un inconveniente retirar un lente para otro, pues un riesgo en la operación, es un costo, de tal manera que todo eso lo podemos prevenir si el paciente tiene una adecuada información, y eso lo hacemos entre ustedes los optómetras y nosotros los oftalmólogos para asesorar al paciente y que tenga la mejor decisión. Obviamente, los pacientes con lente monofocal, la calidad de visión es mejor y por eso cuando el paciente ya es mayor de cierta edad, yo prefiero decirle, mire, lo mejor es un lente monofocal que le da una excelente calidad de visión. Las complicaciones en todas las cirugías del mundo ocurren. Obviamente en la cirugía de la catarata, afortunadamente son menos del 0.1%. Es muy raro. Hoy día las infecciones, o sea, las endoftalmitis, son muy raras, gracias a Dios, porque tenemos ya un manejo protocolo muy estricto, tanto pre como postoperatorio en las gotas que usamos. Las gotas las
fluoroquinolonas de la cuarta generación, que es la moxifloxacina, la gatifloxacina, son excelentes antibióticos y en realidad toda la técnica operatoria es muy limpia y es muy raro que haya una infección. Sin embargo, puede existir el riesgo y eso sería de pronto eso sería demasiado grave. Por ese motivo es muy importante el control postoperatorio al día siguiente es fundamental y luego al quinto día, porque aunque en el día siguiente puede detectarse, a veces puede demorar y puede aparecer tardíamente al quinto día. De modo que controles estrictos deben ser al primer día y entre el cuarto y el quinto día. La ruptura capsular es otra complicación que puede aparecer. Tiene un poco que ver con la experiencia del cirujano. A veces, aún con la experiencia, se nos puede presentar la ruptura. En esos casos, generalmente, como hoy día la capsulorhexis es una excelente forma, entonces se puede colocar el lente por delante de la capsulorhexis, pero ya es un inconveniente porque produce un poquito de desenfoque y a veces produce inflamación de la mácula y es un inconveniente, sobre todo si uno ha pensado en un lente multifocal, va a ser un inconveniente delicado. Afortunadamente es muy bajita la posibilidad, es como menos del 1% esa posibilidad de ruptura. El edema de córnea es más delicado y por ese motivo es tan importante insistir en el recuento endotelial. Cuando hay un edema de córnea en el postoperatorio de una catarata es porque o hubo demasiado trauma quirúrgico, o sea, demasiada facoemulsificación, demasiado ultrasonido, o la córnea tenía un endotelio con muy bajo recuento, un endotelio menor de 1000, de 600, una córnea por debajo de 500 células endoteliales está a punto de hematizarse. De tal manera que ese paciente con edema de córnea es porque una de las dos causas. Entonces ahí entran a revisar si era catarata muy dura o si el paciente estaba con una córnea muy débil. Y ese paciente debe tener un tratamiento intensivo de corticoide y de antihipertensivos para tratar de recuperar rápidamente la córnea. Si esta córnea no recupera su claridad, su transparencia, a los 3 meses ya posiblemente va a requerir un trasplante de córnea endotelial, que eso es obviamente una complicación delicada, pero obviamente hay forma de resolverlo, pero implica un problema que es un costo mayor, un riesgo mayor, etc. El edema macular es otra complicación, también es poco frecuente, gracias a Dios. Hoy día usamos mucho en el preoperatorio los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y ellos ayudan mucho a prevenir ese edema macular. Sin embargo, puede presentarse, sobre todo si hay alguna complicación como ruptura capsular o una cirugía demasiado traumática. El edema macular puede afectar en el postoperatorio la visión. Gracias a Dios, la mayor parte recuperan y es muy poco la presentación, pero si llegara a persistir ese edema macular, ahí tendríamos que apoyarnos en el retinólogo, que es la persona indicada para manejarlo y sobre todo si el paciente es diabético o tiene factores de riesgo, pues en estos casos hay una mayor posibilidad de que esto persista. Por tal motivo, nos asesoramos con el retinólogo, que es el indicado para acompañarnos aquí en el manejo del paciente. Otra complicación es la subluxación del lente por ruptura de la cápsula. Porque a veces nos arriesgamos a colocar el lente aún con la cápsula ligeramente rota y entonces eso genera que en el postoperatorio el lente se corra y esa subluxación del lente puede afectar la visión, especialmente si es un lente multifocal. Un lente monofocal perdona más, es un poquito más manejable y aunque esté ligeramente descentrado, no va a afectar la visión final. Pero un multifocal sí es muy delicado y por eso la cirugía con lente multifocal es supremamente exigente en una cirugía perfecta. Entonces la ruptura capsular es como la causa de que ese lente se descentren o que las cápsulas se fibrosen. La fibrosis de la cápsula, pues no es una complicación realmente grave, es un poco común, sobre todo en algunos lentes intraoculares multifocales o, no, o monofocales que generan que no hacen una barrera para las células que entran y la cápsula se fibrosa, se opaca, entonces la visión y con el paso de los meses o años hace un poquito de turbidez.
no es grave, usualmente es muy buen pronóstico y es un procedimiento que se hace a los, póngale, 6 meses, 1 año, 2 años, pero se demora 10 minutos sin dolor y el paciente va a recuperar otra vez su visión. Sin embargo, aquí hay que mirar muy bien la mácula, porque es posible que a veces coexista un edema de la mácula con una fibrosis capsular y entonces la responsabilidad es de aclararlo antes de hacer el procedimiento. Pero es un procedimiento sencillo, de buen pronóstico y obviamente que el paciente lo va a necesitar. La cirugía facorrefractiva, en realidad con Javier hablábamos que la cirugía facorrefractiva cambió el concepto del cristalino. El cristalino sano es un cristalino que se acomoda muy bien y que es transparente. Eso funciona muy bien hasta los 42, 45 años. Sin embargo, pasando los 45 o 50 años, el cristalino, a pesar de ser transparente, empieza a endurecerse y ya no se acomoda. Es lo que llamamos la esclerosis de cristalino, y entonces es aquí donde ha cambiado el concepto. Empieza a haber un concepto en el mundo de que ya es un cristalino enfermo, porque aunque es transparente, no acomoda. Eso es un poquito controvertido este concepto. Yo tampoco lo comparto del todo, pero les cuento que es algo que es una de las razones por las cuales muchos ciudadanos del mundo dicen cristalino que no acomode es un cristalino que hay que cambiar por un lente multifocal. Entonces, quienes son muy amigos de la cirugía facorrefractiva, este es el concepto que tienen, que al paciente después de los 50 años, o aún antes algunos, hacen cirugía de cristalino colocando lente multifocal. Aquí, pues, obviamente es un tema de mucha controversia porque, pues, se presta para mayores riesgos, son pacientes que van a tener su mácula más expuesta, el cristalino protege la mácula de todas maneras, y al cabo de los años de tener un paciente de 50 años que se opere con una facorrefractiva, a los 15 años, o sea, a los 65, esa mácula que ha estado expuesta a los rayos ultravioleta del sol, no sabemos qué tanto se desgaste, si se desgasta más al no tener cristalino. Aquí es donde yo diría que en esos casos es preferible pensar en una cirugía menos invasiva que la facorrefractiva, que es la que le llamamos la presbión, que ustedes oyeron hablar del doctor Dan Reisten de Londres, que él habla que es una cirugía en la córnea, es un fentolasic y es una micromovilización que hace que el paciente sobrelleve mejor su tema de la presbicia sin que sea definitiva, pero le permite al paciente manejar mucho más sencillo su cirugía, su presbicia sin arriesgarse a una cirugía facorrefractiva. Esto es un tema realmente de controversia, pero pues sería bueno que lo comentemos al final. En conclusión, la cirugía de catarata es una cirugía bastante segura hoy día, una cirugía que yo diría que tiene un 99% de seguridad, gracias a las tecnologías, los facodemultiplicadores son muy avanzados, la selección de los pacientes ha mejorado mucho, la educación del paciente también, y pues lo importante es que en equipo, tanto ustedes, los optómetras, como nosotros trabajemos en equipo, hagamos los diagnósticos de los pacientes, nos remitamos los pacientes. Yo pensaría que uno como oftalmólogo, si recibe el paciente de los colega optómetra, pues uno está en obligación de remitirlo. ¿Por qué? Porque uno le opera su catarata, le coloca su lente, por ejemplo, un monofocal, y va para el doctor optómetra para que le coloque sus gafas para la lectura. O si es un multifocal, de todas maneras ese paciente puede necesitar una ayudita con unos anteojos con filtro ultravioleta para protegerse del sol, o a veces quedan pequeños residuos, una mínima miopía o un astigmatismo muy pequeño que requiere unas gafas. De tal manera que por eso es muy importante el trabajo del equipo, es muy importante esa combinación de tecnologías, de ciencia entre ustedes y nosotros, también para manejar el ojo seco, que es otro tema que ustedes también hoy lo conocen muy bien y que es parte también del éxito de la cirugía de la catarata, que no lo comentamos, pero que el ojo seco influye mucho en el éxito de la cirugía, porque hay muchos pacientes que tienen ojos previamente secos y después de la operación se agrava un poco el ojo seco por las gotas en los AINES y por el trauma quirúrgico en parte,
y entonces hay que estar muy atento a si eso está influyendo. En resumen, Javier, pues sería Muy interesante bien. hacer algunas preguntas y poder comentar más acerca del tema. Gracias. Sí, doctor Chacón, tenemos varias preguntas.